Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Ya está con nosotros el ministro Pablo Arosemena. Ministro, gracias por acompañarnos. Estamos comentando el plan de acción presentado por el presidente Lasso y el gobierno para enfrentar al fenómeno del Niño, que casi seguro se presenta a partir de septiembre y con una probabilidad muy alta de que sea como el del año 97, que fue muy destructivo. El tema económico es bien importante para poder movilizar todos los recursos que se necesitan para mitigar este tema. Ministro, buenos días. Buenos días, Milton. Un saludo cordial para ti, para todos los que hacen Radio Sucesos y lo más importante para todos sus seguidores y radioescuchas. El presidente de la República, Guillermo Lasso, ha definido un plan de acción, lo cual implica visión, capacidad de anticipación, recursos y ejecución. En lo que tiene que ver con recursos, la Secretaría de Gestión de Riesgos, lo primero, ha estimado un presupuesto tentativo a la fecha de lo que pudiera llegar a costar el impacto del fenómeno del Niño en lo que corresponde al gobierno central. Entendemos que hay distintos impactos a nivel de gobiernos locales, a nivel del sector privado, pero a nivel del Ejecutivo sería alrededor de 400 millones de dólares. Con respecto a ese presupuesto referencial, que podrá ser más o menos dependiendo de la severidad del impacto, lo que hemos hecho desde la cartera de Economía y Finanzas es de forma proactiva adelantarnos activando líneas de crédito contingente ante desastres naturales. Ahora, ¿cuál es el tema con las líneas de crédito contingentes? Normalmente un banco multilateral o una agencia de cooperación de desarrollo que te dan estas líneas de crédito, te las activan una vez que haya sucedido el desastre natural. Entonces, lo que nosotros estamos planteando han sido mecanismos alternativos para que los parámetros en los cuales se define ese desastre nos permitan poder hacerlo antes de, porque no estamos hablando de la erupción de un terremoto, de un volcán o de un terremoto. Estamos hablando de un fenómeno del Niño donde los expertos te dicen que hay un 85% de probabilidad o más de que va a llegar. Digamos, el dilema no es si llega o no llega, sino qué tan severo y durante cuánto tiempo va a golpear. Entonces, estamos haciendo justamente eso. La semana pasada estuvimos con una agenda de trabajo en París, Francia, de la cual te puedo comentar más en un momento, pero uno de los temas de esa agenda fue reunirnos con la Agencia Francesa de Desarrollo para poder adelantar 100 millones de dólares de un financiamiento justamente para que nos sirvan para ser parte de este presupuesto que te comentaba para mitigar el fenómeno del Niño de manera anticipada. Y esta semana, el día de mañana jueves, viajo a Sao Paulo, trabajaré todo el viernes y regreso el sábado, viajo a la reunión de gobernadores del BID, pero voy con un solo objetivo: conseguir que la línea de crédito contingente que ya tenemos con el Banco Interamericano de Desarrollo nos permitan activarla mucho antes, es decir, desde julio, desde agosto, para, contando con esos recursos, poder utilizarlos de forma anticipada. Ahora, lo que se plantea que podría suceder con el impacto del fenómeno del Niño, si es que es en las características del 97, es que incluso podría llegar a haber un impacto de 10 puntos del Producto Interno Bruto. Esto es casi tan alto como el impacto de la pandemia del COVID-19. Usted explíquenos un poco qué significaría un impacto de 10% del PIB. Serían más de 10 mil millones de dólares. Ahora, pensemos que ese impacto no recae únicamente en una institución, sino que sería de forma transversal. Por eso hablamos, una cosa es el presupuesto que deben tener gobiernos seccionales, otro es el presupuesto que tiene el gobierno central para dar soporte a nivel nacional, lo que estamos conversando, otro es el impacto en el sector privado. Aquí lo importante es trabajar todos como un solo equipo ante un evento que nos puede golpear a todos y que tenemos que anticiparnos. Aquí la clave es poder anticiparse en la mitigación. $1 invertido ahora vale más que $1 invertido después. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en lo que le corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas, siendo proactivos, consiguiendo los recursos y activando estas líneas de crédito contingente, pensando que más allá de este gobierno, el fenómeno del Niño no está viendo cuándo son las elecciones, no va a discriminar si ya fue o quién va a ser presidente. Entonces, la visión del presidente de la República, Guillermo Lasso, independientemente del tema político, nosotros nos interesa dejar
encaminado lo que son las distintas soluciones, tener un plan de acción, tener un presupuesto, el liderazgo, tener los recursos y avanzar hasta que estemos en el gobierno, de tal suerte que cuando venga un nuevo gobierno, distintamente del signo político que tenga, pueda avanzar sobre un camino ya allanado. Ahora, el presidente Lasso dijo ayer un impacto en el sector público de 4.000 millones de dólares aproximadamente. Lo que el presupuesto que estima la Secretaría de Gestión de Riesgos es de 400 millones de dólares. Ese es el presupuesto. ¿Qué se hace con esos recursos? Pues tal vez para poder aterrizarlo, ¿no? Cuando hablamos de mitigar riesgos y afectaciones relacionadas al fenómeno del Niño. Campañas educativas de comunicación, van cosas que arrancan por ahí, donde los medios de comunicación son claves. Protección de infraestructuras de drenaje, alcantarillado y agua potable, es decir, esto arranca desde la concientización y esto ya va directamente a temas de infraestructura, mantenimientos preventivos de la red vial, caminos vecinales, y luego temas también como garantizar seguridad alimentaria, reforzar las instituciones de primera respuesta, fortalecimiento del sector salud y preparación del personal médico para el tema de educación, kits de emergencia, mantenimiento preventivo de la infraestructura educativa, luego también albergues para afectados, conectividad digital y telefónica, entre los principales temas que están en un plan de acción. Debo también mencionar, Milton y amigos, que el presidente de la República, él mismo se ha dado el trabajo de, junto a ministros, al vicepresidente de la República, presentarle este plan de acción al sector productivo, al sector gremial, el día de ayer al cuerpo consular, es decir, a distintos grupos relevantes de la sociedad ecuatoriana, tal suerte que todos conozcan el plan, sepan que existe un plan, cómo se están gestionando los recursos y que cada uno pueda hacer su parte. Si lo hacemos en equipo, pues vamos a poder salir adelante, como Ecuador ya ha librado tantas batallas de manera exitosa en el pasado reciente, la vacunación tal vez la más parecida a esta. 8:34, estamos conversando con el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena. Ministro, buenos días. Le saluda Verónica Larrea. Y hay que preguntarle en esta coyuntura tan compleja que vive el país y obviamente tomando en cuenta que el riesgo país también está elevado, sobre todo después de que se declaró esta muerte cruzada, ¿qué tan fácil es para el gobierno ecuatoriano conseguir recursos, pedir este apoyo a los organismos multilaterales justamente para financiar la preparación al enfrentar el fenómeno del Niño? Mira, cuando te caen limones tienes que hacer limonada, ¿no? Y el hecho de que tengas un elevado riesgo país porque los mercados internacionales temen que un eventual nuevo gobierno no pague la deuda, porque al final del día los mercados internacionales lo que les interesa, lo que mide el indicador es la confianza que ellos tienen de que quien venga les pague o no les pague las acreencias, les pague las deudas. Ese hecho de tener un elevado riesgo país generó una oportunidad para el Ecuador y este gobierno hizo algo histórico y justamente estuve la semana pasada en París, Francia, atendiendo una invitación del Club de París para ir a exponer sobre el exitoso canje de deuda por conservación de naturaleza que realizó el Ecuador. Es la operación de este tipo la más exitosa a nivel no de Latinoamérica, a nivel mundial a la fecha. Mañana habrá otra más grande, pero al día de hoy es la más grande que existe. ¿Qué significó ese canje de deuda por conservación? En resumen, nos ahorramos $1.000 millones en pago de deuda externa, es decir, el stock de la deuda lo rebajamos en $1.000 millones utilizando mecanismos de mercado, por un lado, y por otro lado se generaron recursos por alrededor de $400 millones destinados para la preservación, para la conservación de la Reserva Hermandad en Galápagos. En términos sencillos, Ecuador logró hacer lo que todo el mundo quiere hacer, que es monetizar nuestra biodiversidad. Y eso ha sido reconocido a nivel mundial. Fuimos a exponer, recibimos felicitaciones de los líderes globales que son parte del Club de París, primeros mandatarios, secretarios del Tesoro de Inglaterra, inversionistas, empresarios, calificadoras de riesgo internacional, etc. Entonces, ante un hecho complicado, como puede ser que Ecuador no tenga acceso a poder emitir bonos soberanos debido a que el riesgo país es alto, debido a que los mercados temen de que venga un gobierno irresponsable con las finanzas públicas,
ese problema lo transformamos en una oportunidad. Y por eso, Verónica y amigos, es que la deuda pública del Ecuador antes de este gobierno era 61% y este año las 61% deuda en relación al Producto Interno Bruto y este año la cerraremos en 55%. O sea, no solamente hemos bajado el déficit de -8 a -2, sino que también hemos bajado el endeudamiento en relación al Producto Interno Bruto y todo dentro de una línea que yo les puedo decir. Yo entré a manejar economía y finanzas desde julio del 2022 y desde julio del 2022 a la fecha, ya casi es un año, se ha hecho una sola estrategia: bajar impuestos. Bajamos el impuesto a la salida de divisas del 5% al 4% el año pasado y el año pasado aumentamos la recaudación. Ya este año lo bajamos a 3,75 comenzando el año y en un par de días lo vamos a bajar a 3,5 a 3,5%. En diciembre quedará bajado al 2%. Bajamos aranceles, bajamos tasas turísticas, bajamos IVA en feriados, bajamos el impuesto a la renta a la clase media y a 340,000 familias de clase media y bajamos el RIMPE a 500,000 de microemprendedores. Así que yo me siento muy satisfecho de que la estrategia de poner más plata en el bolsillo de la gente, que lo hemos manejado con sentido de urgencia, ha sido positivo y también contribuye a que la gente tenga plata en el bolsillo y poder enfrentar una dura situación. Ministro, dos cosas finales. La primera, el presidente anunció que se enviaría en pocos días más un nuevo decreto ley que tiene que ver además con cambios en la contratación pública para enfrentar el fenómeno del niño. Eso, ¿cuándo estaría listo? Y segundo, no puedo dejar de preguntarle este tema que se viene el 20 de agosto, que es la consulta del Yasuní. ¿Qué significaría en términos económicos para el país un triunfo del sí? Tal vez comienzo por la segunda parte. Como quiera. Mira, mi opinión personal es que en pleno siglo XXI, año 2023, el mundo cuenta con tecnología suficiente para poder armonizar, explorar, explotar, producir, exportar petróleo y hacerlo de manera armonizada con el medio ambiente. Esa tecnología ya existe hace mucho tiempo. Entonces, primera idea. Segunda idea, Ecuador es un país en vías de desarrollo y eso quiere decir de que los recursos que tienen las finanzas públicas son muy escasos. Los ingresos no cubren los gastos superan largo los ingresos. Por eso es que el país tiene que tomar deuda. Y si usted a eso le quita parte de los ingresos, como es la renta petrolera, lo único que va a hacer es el hueco más grande. Y eso va a significar que el país se endeude más o que el país le tenga que clavar impuestos en un siguiente gobierno. Entonces, mi visión particular es que si en el mundo actualmente existen maneras ambientalmente responsables de poder generar una renta petrolera y que con esos recursos se utilicen para las transformaciones sociales que este país necesita, pues ese debería ser el camino más sensato de consenso. Ahora, evidentemente, las formas en que se plantean las preguntas muchas veces te enmarcan en falsos dilemas o no te permiten ver todo el panorama, porque no te están diciendo, oye, usted sabe que si usted no permite que se pueda producir petróleo, está obligando a que el país tenga que subir impuestos y endeudarse más significa cobrarle más impuestos a las siguientes generaciones. Eso no está en la pregunta. Entonces, digamos que la plantean de forma parcial la pregunta. Entonces, solo te hablan del beneficio, pero no te están generando el costo. Y algo muy básico de sentido común, no hay que ser economista para manejar este criterio, es que siempre hay que ver el costo y el beneficio y poder comparar de forma equilibrada. Entonces, cierro. Mi opinión particular es que existen formas de poder producir una renta petrolera que le haga bien al Ecuador a las transformaciones sociales y hacerlo de forma responsable con el ambiente. Y luego, con respecto al tema de los decretos ley, concreto, en el mes de julio saldrán varios decretos ley. El principal tiene que ver con decreto ley para combatir el fenómeno del niño, donde hay desde elementos de simplificación normativa, beneficios arancelarios, reestructuración de deuda, reestructuración de pasivos, una serie de elementos que sirven para poder estar mejor preparados para enfrentar un fenómeno del niño.
Luego también tenemos un decreto de ley sobre finanzas públicas para blindar las finanzas públicas y que nadie el día de mañana con ningún ojo alegre quiera meterle las garras a los recursos que no le pertenecen a un gobierno de turno, sino que son parte de las finanzas públicas. También tenemos un decreto de ley sobre el mercado de valores, a imagen y semejanza de lo que se presentó hace casi 2 años a la extinta asamblea, pero corregido y aumentado, mejorado con la visión de los participantes del importante mercado de valores, entre otros. Esos son los temas principales.